conocer un poquito más de cerca la realidad social en la que nos movemos, en la que vivimos y convivimos, e ir construyendo también una conciencia crítica que nos ayude pues, a tener argumentos para ir también transformando esa realidad que no siempre nos gusta. Vamos a contar con ello, o para ello, con Calla Suárez, Calli para todos, secretaria de Cáritas Diocesana de Canarias y gran conocedora de las realidades de exclusión y de vulnerabilidad social que se dan en nuestra sociedad canaria. Así que antes de darle la palabra a Calli, sí que recordarles que las cámaras van a permanecer activas, se les va a ver si ustedes quieren, pero los micros no, hasta el final de la ponencia de Calli, en la que sí que podrán pues, levantar la mano o activar ustedes mismos los micros para poder participar. Muchas gracias por estar ahí y nada, deseamos que sea de provecho y que les guste la ponencia de Calli. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a un poco compartir un espacio de una mirada a la realidad social actual. Quisiera compartir que este espacio está pensado desde la vivencia del Ministerio de la Calidad y la cercanía a las personas en situación de exclusión social en la provincia de Las Palmas de Las Palmas. El número de atenciones realizadas por Cáritas Diocesana de Canarias a lo largo del año 2020 supuso un incremento del 82,9% de los hogares atendidos con respecto a 2019. La mirada que pretendo mostrar intenta ser un reflejo del modelo de acción social de Cáritas, un modelo que se caracteriza pues, por ver al otro, al prójimo, por sus capacidades, sus fortalezas, sus luchas. Un modelo que intenta vivir la comunidad y el encuentro con uno mismo y con los demás. Para ello debemos empezar pues, por hacer un análisis de qué es lo que entendemos por la mirada. Porque si realmente queremos hacer una mirada de la realidad social actual, tenemos que empezar por hablar de la mirada. Y como bien dice en Mateo 6, versículos 22 y 23, los ojos son luz de tu cuerpo. Si tu ojo está limpio, todo tu ser será luminoso. Pero si tu mirada está enferma, todo en ti será confusión. Y si lo que debiera ser luz en ti es oscuridad, ¿qué tinieblas habrá en ti? Realmente lo que pretendemos es crear como un espacio de silencio. La mirada debe estar conformada de un espacio y un tiempo, donde nos preparamos para abrir los ojos a la realidad que nos rodea. Y en un primer momento debemos mirar de dentro hacia afuera. Cuando realmente contemplamos y hacemos una mirada de la realidad social, desde el silencio de nuestro interior, sin ruidos, prejuicios e ideas preconcebidas que se nos lleven a distorsionar la mirada. Es por ello la importancia del silencio interior. No es lo mismo mirar la realidad de mi entorno, de mi barrio, si realmente ya tengo una idea preconcebida de las relaciones que hay en mi barrio y de las personas que habitan en él. Pero también el silencio exterior, aquel que nos indica anticipadamente qué es lo que estamos mirando y lo adorna de pensamientos y opiniones externas. Ese silencio exterior nos ayuda a no estar influenciados por aquellas ideas preconcebidas de nuestro entorno y de las experiencias vividas de los seres humanos. Por eso, cuando intentamos tener una mirada a la realidad social, se debe realizar un ejercicio de silencio. La mirada es una opción por una forma de vivir. La mirada es una opción que nos ayuda, pero que también es una responsabilidad. En contextos de exclusión y pobreza, la mirada no debe ser un gesto casual e inesperado. Tiene que ser una forma de vivir y ser testimonio de cercanía, de acogida y servicio. La mirada va más allá de los aspectos físicos de nuestra cara. También comprende nuestras expresiones. Y por tanto, la mirada debe formar parte de nuestras vidas de forma natural. Para ello también debe haber un ejercicio interior de conocimiento de nuestro ser y de cómo estamos nosotros en estos momentos, para poder contemplar esa mirada.
Lo iremos a abordar un poquito más adelante. Mirar para amar. Ninguna palabra o juego de palabras dice de la persona amada lo que ella es de modo definitivo. Y aquellas personas que han amado pueden estar de acuerdo con estas palabras. El hablar humano es siempre aproximativo, es un ejercicio. Y las palabras suelen sonar descriptivas. Pero realmente mirar para amar es una expresión que va más allá de las propias palabras. En contextos de sufrimiento y dolor, la mirada se transfigura. El ojo aproxima y destaca. Yo puedo acercar más la imagen o alejarla, igual que la realidad. La mirada registra, envuelve y descubre lo desconocido, lo que no he vivido. El ojo toca, acaricia, saca pedazos. La mirada toca al otro, le interpela. Son los ojos que invaden y excitan a los otros ojos. Sí, la mirada con la que miramos la realidad social influye en la propia realidad social. El ojo habla, pregunta y responde. Desnuda sin ser visto, come y quita la calma y calma. La mirada con la que miramos la realidad social y a las personas en situación de exclusión social desnuda a la otra persona, la hace vulnerable ante nosotros. Por eso es tan importante nuestra mirada a esa realidad social y a las personas que las envuelven. Más que su función biológica, en las relaciones interhumanas, los ojos desenvuelven en la mirada a la persona amada, querida, apreciada en un espejo de belleza. Nuestra mirada de la realidad social es el reflejo mismo que interpela a la propia realidad social, porque nosotros también somos parte de ella. Para ello es importantísimo ejercitar la mirada para reencontrarnos con lo visible y lo invisible. Para mirar debemos formarnos y practicar, pero sobre todo ir más allá de lo aparente o evidente. Cuando miramos queremos encontrarnos, pero realmente debemos reencontrarnos. Encontrar lo inesperado y reencontrar historias pasadas. Pero sobre todo es una mirada bidireccional, con nosotros mismos, con el otro y con lo invisible a los propios ojos. Tenemos que ir más allá de lo aparente. Esa realidad invisible que se esconde, a veces sin querer, pero en otras ocasiones queriendo, porque el sufrimiento propio no es lo aparente y en muchas ocasiones lo que no queremos ver, tal vez porque nos hace sufrir a nosotros también. Y a veces no contemplamos la realidad social porque no queremos sufrir con ella. Como dice nuestro Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser el mismo y de ser diferente. A partir de ese reconocimiento hecho cultura, se vuelve posible la gestación de un pacto social. Sin ese reconocimiento surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda todo significado. Ahora que hemos intentado esbozar cómo entendemos en Cáritas la mirada a la realidad social, vamos a mostrar un vídeo resumen de la realidad acompañada por Cáritas durante el año 2020. Desde hace años venimos denunciando que más de 600.000 personas en Canarias viven en situación de exclusión social y tienen dificultades para tener una vida mínimamente digna. El año 2020 ha estado protagonizado por una crisis sanitaria y social sin precedentes, que ha marcado profundamente nuestra vida y nuestras relaciones, y ha puesto aún más en evidencia las precarias condiciones de vida de buena parte de la población canaria.
Durante el año pasado, Cáritas atendió a 14.623 hogares, un gran incremento respecto a 2019. 4 de cada 10 de esas personas acudían por primera vez a Cáritas. El perfil sociodemográfico mayoritario tiene nombre de mujer. No tiene empleo, pero sí menores a cargo. Es de nacionalidad española y solo cuenta con la formación básica. También destacamos que el 43,5% de los hogares atendidos no percibía ningún ingreso, que el 31% de las personas migrantes atendidas está en situación administrativa irregular, que el 10% de las personas atendidas son trabajadoras pobres y que el mismo porcentaje tiene su vivienda pagada y aún así han necesitado ayuda para cubrir gastos relacionados con la vivienda. Cáritas ha dado respuesta a estas realidades desde la cercanía de una red que se extiende por toda la provincia y que es acompañada por nuestra área de animación comunitaria. Además, atiende la realidad de la persona teniendo en cuenta sus particularidades. Para ello, cuenta con las áreas de familia, empleo, vivienda internacional y con los proyectos específicos Esperanza, Centro Lugo y alojamientos alternativos. Este trabajo se ha podido realizar gracias al compromiso de nuestros agentes, gracias a las personas trabajadoras y muy especialmente a las personas voluntarias cuyo quehacer y compromiso es luz para muchos y muchas. También ha sido luz el compromiso de las entidades y empresas donantes, de las donaciones individuales y las personas socias que con su aportación periódica aportan estabilidad y continuidad a nuestra labor. Tu compromiso es luz solidaria. Da luz con Cáritas. Cáritas Diocesana de Canarias. Bien, y ustedes se preguntarán, porque si ahora he puesto el vídeo y se dan todos los datos, ¿qué hacemos hoy aquí? Ya está, nos vamos. Pues no. ¿Qué hay detrás de los datos? ¿Qué creen ustedes? No hace falta que me contesten, piénsenlo. ¿Qué hay detrás de los datos? De esta realidad social en Canarias. Evidentemente es una realidad que ha atendido Cáritas, pero bueno, es una fotografía. Detrás de los datos hay personas, seres humanos que quieren salir de la situación en la que se encuentran, que están sufriendo y que realmente la realidad social que viven no es la que les gustaría vivir. Porque lo único que piden es permitir vivir una vida digna. Canarias, y a nivel mundial, pero voy a enfocarlo en Canarias, ha sufrido dos crisis, la COVID-19 y la crisis migratoria. El 29% de la población canaria se encontraba en situación de pobreza severa y el 31% se encontraba en situación de vulnerabilidad. No serían capaces de asumir otra crisis o un imprevisto. Muchos de nosotros conocemos a familiares, amigos que tienen un trabajo precario por horas, que tienen unos ingresos que le da pues, para pagar el alquiler, la comida, alguna salida puntual, pero que ojalá no se me rompa el coche, porque no podría arreglarlo, pero lo necesito para ir a trabajar. O, cuidado, cuidado, que la lavadora no se me rompa al mismo tiempo que tengo que comprar los libros del niño para el colegio. Eso es una situación de vulnerabilidad. No son capaces ni tener una capacidad de ahorro, ni poder hacer frente a un imprevisto donde se acumulen situaciones. El 31% de la población canaria se encontraba en esa situación. Estos datos son del informe FOESA, que se presentó en Las Palmas de Gran Canaria en septiembre del año 2019. Canarias en el último año ha vivido, como bien dije antes, dos crisis. Una crisis sanitaria, declarando el estado de alarma en marzo del año 2020. Y una crisis migratoria. Y la hemos vivido al mismo tiempo. Y es significativo cuando hablamos de las relaciones interpersonales o las valoraciones que hacemos ante los procesos migratorios de movilidad humana y la situación de los canarios. Pero no hay distinción. Son dos crisis, una mundial y una migratoria que afecta a países determinados o lugares geográficos del mundo determinado.
Porque la crisis migratoria no se encuentra solo en Canarias, existe en otros lugares del mundo. Son crisis en sí mismas. Y por tanto, lo que hay detrás de las crisis son personas. Con lo cual, volvemos al mismo punto común. Destacar que a lo largo del año 2020, Cáritas ha atendido a 5.853 personas migrantes, siendo las nacionalidades más representativas Colombia, Cuba, Venezuela y Marruecos. ¿Y por qué? ¿Casualidad? ¿Le han dado los colombianos ahora por venirse a las Islas Afortunadas? Pues sí, puede ser. Oye, ¿y a los venezolanos también? ¿Y a los cubanos? ¿Y a los marroquíes? ¿Qué casualidad sería no ir más allá y descubrir a qué se debe que esas sean las nacionalidades? Ir más allá de la propia realidad aparente que estamos viviendo. ¿No será que en esos países hay conflictos? ¿No será que hay situaciones de extrema gravedad? ¿No será que los regímenes políticos de esos países no abogan por un estado de bienestar en su país y de protección? ¿Por qué una persona desea salir de su país, dejar a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, arriesgar su vida para llegar a otro país? Que querían venir a las Islas Afortunadas, seguro. Probablemente. Lo triste es que cuando llegan a Canarias se encuentran en una situación de crisis, en una sociedad donde está abordada por la pobreza estructural, una pobreza que se cronifica y que se hereda de padres a hijos. Y se encuentran ante una situación que todos pensaríamos, es que han venido a una situación de grave y extrema gravedad. Pero realmente es que la gravedad de esos países es el hambre, la guerra y la persecución. Eso es ir más allá de la mirada de la realidad social. Una mirada desde lo local y lo global, no desde lo que me afecta solo a mí o me toca. Una mirada que va a indagar las causas de la misma. Importantísimo conocer a quienes conocen, preguntar a quienes puedan aportar. Ante la realidad migratoria, tenemos a muchas familias migrantes viviendo en Canarias que proceden de los países donde proceden las personas de la crisis migratoria. Preguntemos, ¿qué está pasando en tu país? ¿Qué políticas se están llevando a cabo? Trabajemos conjuntamente con un codesarrollo donde aportamos desde el crecimiento de nuestro país al crecimiento de otros. Eso es una mirada global. Y evidentemente una mirada local, el sufrimiento próximo, cercano, cotidiano de nuestras comunidades. Vamos a hablar de 3 realidades concretas. Vamos a recordar 3 realidades que en Cáritas han tenido un impacto significativo, pero lo vamos a hacer no con datos, lo vamos a hacer con una conciencia crítica de los mismos. Y para ello me van a ayudar. Por eso esta tarde hemos permitido tener las pantallas abiertas. Vamos a pensar juntos. Vamos a empezar por la realidad de las personas mayores. El 26% de los hogares acompañados por Cáritas están conformados por personas solas, a quienes su situación personal muchas veces sin redes de apoyo o apoyos débiles las hace vivir en soledad. Son hogares que presentan riesgo por las edades avanzadas, con dificultad en su movilidad y salir a la calle. Este grupo de personas ha sido quizás el más afectado por la pandemia de la COVID-19, una pandemia sanitaria. El riesgo de enfermar gravemente o morir tras la infección es mayor. Con el confinamiento llegó el miedo a salir a la calle, salir de casa, y la preocupación por enfermarse. Sus redes familiares y sociales se deshabilitaron por el distanciamiento físico, afectando su salud psicoemocional. La pandemia también puso de manifiesto la fragilidad en el sistema de cuidados de las personas, mayores y solas. Aquellas personas con problemas de salud crónicos, dependientes, que requieren medicamentos y asistencia, han tenido un menor acceso a apoyos esenciales y a la atención sociosanitaria.
Los grandes periodos de aislamiento de las personas mayores repercutieron en la pérdida de la autonomía personal por las restricciones de movilidad y la desorientación. Además, las dificultades en el manejo de las nuevas tecnologías han incidido en esta sensación de aislamiento. Estos son datos que tenemos, que hemos observado en la atención en Cáritas, que pueden leer en la propia memoria, porque los he leído literalmente. Pero vamos a ir más allá. Personas mayores. Muy bien. ¿Sus hijos dónde están? ¿Sus vecinos? ¿El sistema de ayuda a domicilio? ¿El sistema de protección social? ¿Por qué una persona mayor puede llegar a morir en su casa sin que nadie se entere durante días? ¿Por qué una persona mayor, dependiente, no tiene una higiene adecuada o sigue los tratamientos médicos? Si es autónoma, libre, toma sus decisiones. Pensémoslo. Hagamos una mirada a la realidad social. Surge una crisis sanitaria que nos dice que todos tenemos que encerrarnos en nuestras casas, un confinamiento. ¿Ha hecho funcionar el teléfono? No nos cortaron el teléfono. ¿Pero a quién llamaban estas personas? ¿Qué red de apoyo? ¿Qué familia? Sistema público de servicios sociales no te cogía el teléfono. La ayuda a domicilio se canceló. O tenía un vale para ir a comer al restaurante de la esquina, pero es que estaba cerrado. Nadie la podía sacar porque no la podían ayudar por su dependencia y su falta de movilidad. ¿Cómo actuar ante la realidad de las personas mayores en una crisis sanitaria sin una vinculación, sin un conocimiento de causa de nuestro entorno más cercano? ¿Cómo hacer una mirada a la realidad de los mayores sin un conocimiento de sus características, de sus necesidades? Evidentemente de sus potencialidades, pero de ellas hablaremos más tarde. Por esa mirada desde la carencia, desde la ausencia y la mirada desde sus capacidades y fortalezas en su entorno más concreto, una mirada sin contexto y sin entorno no es una mirada a la realidad social. Una mirada sin ponerlo en el ámbito cronológico del ser humano no es una mirada a la realidad social, cultural, educativo. No es una mirada a la realidad social. Sino, y esto es una broma, ¿para qué se inventaron los teléfonos con las teclas enormes para poner los números? Porque son más estéticos. ¿Para qué se inventó el botón de la ayuda a domicilio? ¿O para qué se inventaron los portales y los zaguanes de los edificios? Hagamos colmenas, porque no tocamos en la puerta del vecino. Una mirada crítica al contexto de aislamiento, desánimo, desorientación, impotencia, frustración y, el más importante, soledad. Una soledad que puede no ser física, pero sí intelectual, cultural y principalmente emocional. Vamos a ir a otra realidad. Mujeres en contexto de prostitución y víctimas de trata. Las mujeres son las principales que acuden a los centros y servicios de Cáritas, el 63%. En los momentos de crisis, como lo ha sido la pandemia vivida en 2020, las mujeres suelen responsabilizarse de las tareas ligadas a los cuidados, a la falta de conciliación y corresponsabilidad en los cuidados ya existentes. Se le suma el confinamiento de la población en su domicilio,
el cierre de los centros de enseñanza, el teletrabajo, provocando una sobrecarga de trabajo y mayores situaciones de riesgo para las mujeres. La variable de género constituye un factor determinante en los procesos de exclusión. El rol de cuidadora, asignado tradicionalmente a las mujeres, la pone en primera línea de atención ante el virus. Es necesario visibilizar el impacto de género en la crisis y garantizar la protección de la mujer. Ustedes piensen en una dependiente de un supermercado, uno de los servicios que estaba en mayor auge durante el estado de confinamiento. Básicamente era casi el único donde se podía ir, al supermercado. Más de una iba a pasear el perro y al supermercado. Son los dos hobbies preferidos del estado de confinamiento, de desconexión. Pero las que estaban allí trabajando tenían hijos a cargo. Hijos que tenían que quedarse en casa porque los centros educativos estaban cerrados. Y doblaron turnos y se expusieron al virus. Y tal vez su sueldo no les llevaba para llegar a final de mes. En trabajos precarios, parciales, temporales. Y realmente tuvieron que conciliar su vida laboral y familiar con una sobrecarga y una incertidumbre de su propio futuro. Miramos la realidad en su conjunto, pero también la tenemos que focalizar en lo personal, en lo concreto, contextualizar la realidad. Si añadimos esta realidad de las mujeres, cuando estas mujeres se encuentran en contextos de prostitución y son víctimas de trata con fines de explotación social, lo tenemos que contextualizar. Mujeres que vivían en club, aunque pagaran por el arrendamiento, que tenían que pagar unas cuotas o la deuda adquirida, dejaron la actividad ante un estado de confinamiento, se cerraron un club y estas mujeres fueron expulsadas a la calle, con el estigma, la desprotección, la inseguridad y el rechazo ciudadano. Mujeres con hijos a cargo en Canarias o en su país de origen, con la desesperación y la ansiedad de no saber qué hacer y quedarse en situación de sinhogarismo. Mujeres en contexto de prostitución que se las obligaba a ejercer. Porque aunque estuviéramos en estado de confinamiento, ¿quién no se saltó el estado de confinamiento? Un poquito. Y llegó 5 minutos más tarde del toque de queda. ¿Quién no iba a salir con el perro, el pobre perro? 10 y 20 veces al día con la excusa de quiero salir de mi casa. ¿Quién empezó a hacer deporte cuando no lo había hecho en su vida para salir a la calle? Esto parecen ejemplos metafóricos simples, pero cuando hablamos de realidades de exclusión social, de explotación, de coacción, se le añade que sufrieron el miedo del contagio, la explotación a ejercer sin querer, la acumulación de las deudas, las amenazas y hacer prácticas con la excusa de que o lo haces o vas a la calle. Porque hay menos clientes, porque hay menos actividad y tienes que ganar más. Pero para ganar más lo vamos a complicar más. ¿Pero qué complica? La dignidad de la mujer. Pero son putas. ¿Qué mata? Ideas preconcebidas de nuestra sociedad, donde ponemos una etiqueta, un título y no miramos más allá. No miramos el rostro
la figura, el ser persona, con sentimientos, pensamientos. Durante el periodo de confinamiento, la demanda de ayuda aumentó en un 347%. ¿Podemos entender por qué? Cuando rasgamos en la realidad social, cuando indagamos y vamos más allá de lo aparente, cuando hacemos un silencio interior de nuestras ideas preconcebidas, cuando hacemos un pensamiento crítico de dónde está la responsabilidad pública del ser humano de protección y de dignidad. Y surgieron las azoteístas. Y ustedes dirán, ¿qué son las azoteístas? Si son de la casa, pues conocerán las azoteístas. Pero para quien no lo conozca, uno de los únicos y casi limitados espacios donde se podía estar era al aire libre. ¿Por qué no usar nuestras azoteas? Y Cáritas usó una de ellas como un espacio de libertad, de explosión, de encuentro, de escucha. Un espacio donde eran ellas mismas y donde se autogestionaban. Lo más importante en cuanto a este grupo de mujeres es el protagonismo que han asumido en la ocupación de este espacio como suyo y gestión del mismo, partiendo siempre de sus motivaciones y demandas, dándose además un sentir común, apoyo entre ellas y espacio de desconexión, que les ayuda a superar juntas el día a día, pero también de reivindicación de sus derechos, haciendo la labor de denuncia con la publicación de varios artículos y materiales. Una mirada a la realidad también pasa por el conocimiento de las vulneraciones de derechos, las injusticias y las desigualdades, haciendo aportaciones a la responsabilidad pública, a la corresponsabilidad ciudadana, donde los titulares de derechos son protagonistas de su voz, de su vida y de sus reivindicaciones. Ese es el sentido de las azoteístas. Un espacio propio en un contexto social que tal vez, si no rasgamos en esa realidad, no podemos ir más allá. Otra de las realidades importantes durante la pandemia ha sido la situación de las personas en situación de sin hogar. El sinhogarismo es la más grave representación de la exclusión social. Y con la situación de pandemia se agudizaron estas situaciones de vulnerabilidad. Al no tener vivienda, no podían cumplir con el confinamiento impuesto durante el estado de alarma. Pero curiosamente, algunas de ellas fueron multadas por estar en la calle durante el estado de confinamiento. Su casa era el cielo, su habitación la plaza. Una plaza vacía, una calle vacía. Pues no, no estaba vacía. Vimos miles y miles de imágenes en televisión de ciudades enteras vacías durante el estado de confinamiento. Vimos pocas de ciudades y ciudades con personas en situación de sin hogar en la calle. Pocas imágenes ante una realidad que es invisible a los ojos de quien no quiere ver. A los ojos y a la mirada de quien no quiere mirar o no puede. Pero realmente ese poder mirar se educa, se aprende y se va más allá, buscando las herramientas que nos ayuden
a descubrir dónde está el sufrimiento ajeno, porque el sufrimiento ajeno es el sufrimiento propio, de una sociedad rota, a la falta de recursos de alojamientos temporales y de cobertura de la necesidad de alimentación. Hay que añadir la escasez de baños públicos, lo que dificultó el acceso a unas condiciones mínimas para la higiene. Volvemos a lo mismo, una realidad que no quiere sentir el dolor, una sociedad que no va más allá de una responsabilidad y una corresponsabilidad al ser humano. No se da cuenta que los baños públicos de las playas se cerraron y se prohibía el acceso. Los parques se cerraron, no se podía utilizar el agua de los parques para regar las plantas. Los servicios de protección y de higiene, servicios de ducha, lavandería, se tuvieron que cerrar por las medidas preventivas. La ropa caminaba de pie. La ropa sucia. Pero en lo que pensamos cuando miramos esa realidad es en lo externo, en el olor, en la imagen propia o la de la ciudad, pero no en el sentimiento de infravaloración, de desprotección, de inseguridad en una calle que teóricamente estaba vacía, pero molestaban ciudadanos que no tenían un techo donde vivir. Y volvemos, se activaron albergues, centros educativos, pabellones, y el que no quiso ir es porque no le dio la gana. Cuando nos acercamos a una realidad en situación de exclusión social, cuando la miramos, también preguntamos. No solo ofrecemos, imponemos o servimos, preguntamos al otro más allá y respetamos la decisión tomada sin valoración. ¿Hubieron personas en situación de sin hogar que se quedaron en la calle porque no quisieron ir a alojamiento? Sí. ¿Porque no quisieron? No lo sé. Porque no les pregunté. Solo ofrecí, tienes una alternativa alojativa. Y mi deseo es que tú fueras a esa alternativa para yo rellenar mi centro y decir que habíamos puesto las alternativas más adecuadas. Pero realmente se hizo un trabajo de calle para, respetando la decisión de la persona que no quiso ir a un centro alternativo, tuviera los servicios cubiertos y dentro de su desprotección de vivienda, al menos tuviera las necesidades básicas de escucha, de cercanía, de asesoramiento, de medidas preventivas. Mascarillas negras y no de color. Mascarillas quirúrgicas que duran 4 horas, estuvieron semanas puestas en los rostros de las personas. Aquel que tenía suerte de tenerlas. Bufandas hechas con la propia ropa sucia. Pero no digo todo esto para que nos compadezcamos, sino para comprender la realidad en contextos de marginalidad y en contextos de exclusión. Para que respetemos la realidad concreta del ser humano que se encuentra en situaciones de exclusión social, pero no la juzguemos. Y podamos tener una mirada crítica al ser y al saber hacer, pero sobre todo al estar ante esa mirada de la realidad social. 2.595 personas en situación de sin hogar fueron atendidas por Cáritas en el año 2020. 2.595. Cuando hablamos de pandemia y sinhogarismo, hablamos de un confinamiento en la calle.
hablamos. Les voy a leer una poesía. No se la voy a leer, me la sé de memoria. Y piensen en una persona en situación de sin hogar cuando la vaya recitando. 1000 preguntas surgen en mi mente. 1000 serpientes enroscadas en mi cabeza. 1000 fieras hambrientas que me acosan y atormentan. La confusión y la duda hacen de mí su presa. Y de todas ellas hay una que supera toda ciencia. Hay una que no tiene respuesta. ¿Qué queda después de la muerte? Del cuerpo ceniza, pero ¿y de la mente? De los pensamientos, del dolor y la risa, de los sentimientos. No lo sé. Solo sé que algún día me la encontraré frente a frente. Y con voz trémula le preguntaré, ¿qué queda cuando la sangre se hiela en las venas? Y cerrando los ojos me entregaré a lo que venga. Me llevará la muerte y sabré al fin qué es lo que queda. Esta es la aspiración de una persona en situación de sin hogar. En Praga, a 8 grados bajo cero. Esta misma poesía puede ser el reflejo del sentimiento de una persona mayor durante el estado de confinamiento, ante el miedo, la incertidumbre de poder morir por el coronavirus. Esta poesía nos puede servir para ir más allá de la mirada aparente, de las miles de preguntas que le surgen a las personas en situación de exclusión social en sus cabezas, de las miles de preguntas que se hacen las familias monomarentales que tuvieron que entrar en el círculo de la exclusión social sin tener una respuesta y una alternativa. Si tradicionalmente hemos entendido que la brecha digital era una consecuencia de la pobreza, es decir, no tengo dinero para tener un ordenador y para que mis hijos puedan hacer los deberes a ordenador, pero bueno, tengo la biblioteca. No tengo dinero para pagar una línea ADSL, pero bueno, vuelvo a la biblioteca que tiene internet y en el colegio. La brecha digital era una consecuencia de la pobreza, de no tener los recursos económicos para poder tener nuevas tecnologías y acceso a las nuevas tecnologías. La brecha digital se ha convertido en una consecuencia donde el sistema de protección social busca como excusa la pandemia para que su acceso sea a través de las nuevas tecnologías. Evidentemente es una alternativa ante la indefensión y la ausencia, pero no es una alternativa a los mayores colectivos en situación de exclusión social, a aquellas familias, personas que si tenían una oportunidad de pedir una cita en los servicios sociales municipales o acceder al sistema de protección, ya no tienen ninguna oportunidad. De ahí que la brecha digital se haya convertido en una consecuencia de la pobreza. Muchas familias no tienen acceso limitado a Internet, no disponen de dispositivos electrónicos o no tienen capacidades o habilidades suficientes para manejarse en su entorno digital. Esta brecha digital ha tenido un impacto excepcional en esta crisis. Ha supuesto un grave problema para las familias que se han encontrado con muchas dificultades a la hora de realizar trámites de forma telemática con la administración y otras instituciones, solicitud de ayuda, prestaciones, búsqueda de empleo.
De los hogares que solicitaron atención, un 47% son familias con hijos a cargo. De cada 5 hogares, una es una familia monoparental o monomarental. Y tal como se observa en el resto del país, más del 80% son conformados por madres e hijos e hijas. Para estas familias encabezadas mayoritariamente por mujeres, la pandemia significó un aumento en las dificultades para conciliar el criar a tus hijos en solitario. Muchas tuvieron que hacer malabares para compaginar el trabajo con los cuidados. Por otro lado, aquellas cabezas de familia que perdieron su empleo o su principal fuente de ingresos han visto empeorar su situación económica hasta el punto de tener dificultades para cubrir las necesidades más básicas del núcleo familiar: alimentación, pago de vivienda y suministros, material escolar, vestimenta o medicación. Con toda esta situación de crisis, las madres manifestaron ansiedad por la incertidumbre ante el empleo, por las situaciones de cuidado de los menores y preocupación por el futuro de su familia. Con todo este contexto de todas las realidades que les he ido mencionando, volvamos a la primera parte, la mirada. Una mirada que necesita el silencio interior y el silencio exterior. Una mirada que no se puede ser casual. Una mirada que se tiene que contextualizar. Pero sobre todo, una mirada que tiene que ser espejo de la realidad del otro. Espejo de acogida. Espejo de cercanía. Espejo de encuentro. Y es volver a reencontrarnos con nuestro modelo de acción social, un modelo que fue atacado en su alma y en su corazón por el coronavirus, donde pensamos que el encuentro es el espacio físico, donde pensamos que la cercanía es el roce y el tocar, pero también es la mirada con la que contemplamos al otro, la mirada con la que observamos la realidad, desde una conciencia crítica. Y para tener una conciencia crítica, tenemos que saber ser, saber conocer y saber estar. Vamos a hablar de los y las agentes de Cáritas, porque claro, la mirada no es abstracta. La mirada tiene una fuente. Y la fuente es cada uno de los agentes de Cáritas. Según el Papa Francisco en Fratelli Tutti, el servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Los y las agentes de Cáritas es una historia humana. Más de 45.000 personas acompañadas, 1.247 personas voluntarias y 143 personas trabajadoras. Cada una con una historia humana que no es externa ni está extraída de la pandemia. Que también sufrieron el confinamiento, las medidas preventivas, la pérdida de empleo en muchas ocasiones. La mirada a la realidad social no solo está enfocada al paternalismo o la compasión del cuidado. La mirada a la realidad social está enfocada a la realidad del entorno, de lo global, del contexto, pero de cada uno y del todo. Vamos a hablar de la declaración del estado de alarma y el confinamiento para los y las agentes de Cáritas. Y cuando hablo de para los y las agentes de Cáritas no es solo el voluntariado y el personal de Cáritas. Lo dije al principio. Los 14.623 hogares acompañados de Cáritas son agentes de Cáritas, ciudadanos de este mundo, personas con una dignidad y evidentemente también comparten la historia humana del voluntariado y la historia humana del personal de Cáritas. Este año de incertidumbre
Las acciones de nuestros agentes mostraron un auténtico y profundo compromiso, acompañado de dedicación y valentía creyente. En los momentos más críticos, como lo fue el confinamiento, la participación desde abajo de voluntariado y agentes fue crucial, poniéndose al servicio de todas las personas para acompañar en la crisis, sirviendo y dando más a quien menos tiene. La declaración del estado de alarma me recuerda como cuando nuestros mayores, nuestros abuelos se ponían al lado de la radio a oír las noticias por si se iba a declarar la Segunda Guerra Mundial. Pues nosotros estábamos mirando la pantalla del televisor y a ver qué va a seguir ese día el presidente del gobierno, qué va a pasar. Oíamos rumores, no sabíamos qué podía pasar. Como mucho mandamos una circular que decía lávense las manos. ¿Se acuerdan de esa famosa circular? Mantengan un poquito la distancia de 2 metros y lávense las manos. Pero nunca esperábamos que el estado de alarma y la declaración del estado de alarma supusiera vámonos para nuestras casas. Ante el miedo, la incertidumbre de lo que podía ser, todos nos fuimos hacia nuestras casas. Pero la reacción fue automática. En menos de 24 horas reaccionamos. Cada uno desde lo pequeño a lo grande. Reinventando servicios. Mandando a nuestras personas mayores de 65 años a quedarse en casa o personas con dificultades cardiorrespiratorias. Pero reinventando que el espacio físico de su casa no fuera la imposibilidad de su compromiso hacia el otro. ¿Cuántas llamadas telefónicas a personas mayores hicieron de mayores a mayores? ¿Cuántas personas se quedaron en casa recibiendo las llamadas de las personas que llamaban a los teléfonos de las cáritas parroquiales o arciprestales? Y analizando la situación de la persona, preguntando sobre cómo estaban. ¿Cuántas personas volvieron a llamar posteriormente después de las personas haber recibido la ayuda para saber cómo se encontraban? ¿Cuántos cuentos inventamos y grabamos para los niños para que no se sintieran solos? ¿O cómo hacer los deberes a través del teléfono? El aislamiento físico no imposibilita el encuentro con el otro, ni la inoperatividad. Ante una situación de extrema gravedad, la mirada con la que miramos la realidad social del otro es también la mirada con la que miramos nuestra propia realidad. Y si me siento incapaz, inútil, impotente, ¿cómo puedo pretender que la mirada hacia la realidad sea una mirada de no impotencia, de inutilidad o de ineficiencia? Durante la pandemia, en la que la atención directa ha tenido que restringirse, Cáritas se ha adaptado a la situación reorganizando y transformando sus actividades para que nadie quedara atrás. Durante el estado de alarma y el confinamiento, las atenciones se realizaron por todos los medios posibles, ajustando las acciones y servicios con las medidas de protección necesarias. La situación de distanciamiento originó que aumentaran las atenciones de manera telemática, atención telefónica y online constante, efectuando 3.505 atenciones y acompañando a estos hogares en el momento de mayor impacto por el coronavirus, respondiendo a la necesidad de cercanía, escucha y acogida. La aparición de la COVID-19 ha afectado con bastante intensidad el funcionamiento general de Cáritas diocesana. La composición mayoritariamente de nuestro voluntariado les ha situado como colectivo de riesgo ante la COVID. Las dificultades del tiempo de pandemia hicieron que la tarea de vinculación para agentes y voluntarios fuera cuesta arriba por las restricciones del estado de alarma y los protocolos sanitarios implantados. Aún así, la respuesta ante las necesidades básicas fue inmediata y prevaleció el sentido de protección, la integralidad y el proceso de promoción humana. La mirada con la que miro una crisis es importante si la miro con miedo, con frustración, con impotencia. Pero la mirada tiene que estar basada en el conocimiento de la realidad, en el conocimiento del virus, de sus efectos, de sus medidas preventivas. Y no de, da igual que me ponga o no me ponga la mascarilla. Como total, al final todo, tarde o temprano, lo vamos a coger.
Eso transmite la mirada que hacíamos en su momento a la realidad. O ahora, la mascarilla se puede poner en espacios públicos y en los privados tiene que ser obligatoria. Cuando saco un pie fuera de mi casa y salgo a la calle me puedo quitar la mascarilla, pero cuando entro dentro de un bar me la tengo que poner. Al virus le vamos a decir que tiene que pedir cita. Y por cierto, en ciertos espacios está restringido y prohibido el paso. La mirada que hacemos al contexto es importante, pero también a la corresponsabilidad. Luego llegó el posconfinamiento. La crisis producida por la pandemia todavía se estaba gestando y es difícil anticipar su evolución. Sin embargo, este primer año de pandemia han aumentado las desigualdades en la población, disminuyendo las condiciones de bienestar y afectando a las familias. La pérdida del empleo o los escasos ingresos en muchos hogares han colocado a las familias en condiciones muy precarias, con situaciones de privación material severa y de extrema vulnerabilidad. Cabe resaltar el énfasis puesto en medidas estructurales enfocadas a la promoción de las personas y las familias. Cuando terminó el confinamiento decíamos, vamos a volver a la normalidad. Voy a volver a salir de copa, voy a volver a salir con mis amigos, voy a volver a ir a la playa, voy a hacer las reuniones familiares. ¿A qué normalidad? ¿A qué mirada de la realidad? ¿Normalidad entendida como lo que yo deseo o me gustaría hacer? ¿Normalidad entendida como el pasado que viví me gustaría conservar? Volvemos a ese espacio del silencio para poder mirar, una mirada a la realidad social coherente y con una conciencia crítica. Tenemos que hacer un silencio interior de deseos, expectativas y exterior de lo que la cultura, el ambiente nos lleva a pensar o a hacer. Desde la propia vulnerabilidad del ser humano, desde la propia vulnerabilidad de los y las agentes de Cáritas. Desde el propio miedo por ser mayor de 65 años, por ser joven y no tener un porvenir o un empleo, desde la propia vulnerabilidad de la persona en situación de sin hogar, la mujer en contexto de prostitución, la familia monomarental o desde la propia vulnerabilidad de Calle, Juana, Pepa y Lola, que son voluntarias de Cáritas. Porque aquí la mirada es una mirada a la ciudadanía desde una posición de igualdad ante el sentir la centralidad de la persona. Pero no igualdad de condiciones, evidentemente que no. Porque esta crisis también ha aumentado la desigualdad. No partimos del mismo punto de partida. No tenemos las mismas condiciones de vida, ni las mismas oportunidades educativas, vivenciales, materiales. Pero solo hay una igualdad, la igualdad del ser humano como persona. Y la igualdad de la dignidad. Lo otro es un contexto coyuntural. Por el país en el que nací, la familia en la que me crié, las oportunidades de estudio que tuve o la suerte de haber encontrado el trabajo que tengo. Pero en ninguno de los casos sería porque tú quieres estar así. El contexto actual, hace poco compartí con una compañera de Cáritas que teníamos por delante, no voy a decir la compañera, tranquila, pero compartí con ella, en el contexto actual, un nuevo amanecer con flores en el alma y con un corazón encogido
pero agradecido. Evidentemente, el contexto en el que le dije estas palabras no es el mismo el contexto que le quiero poner ahora. Pero me hicieron recordar, preparando esta charla, que en el contexto actual, tras lo vivido y lo que nos queda por vivir, creo convincentemente que tenemos un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, con flores en el alma, con un corazón encogido ante el sufrimiento, las muertes, las pérdidas, pero también agradecido a la solidaridad, el compromiso, la corresponsabilidad ciudadana, el apoyo mutuo, el bien común. A los gestos tan sencillitos del día a día o de las pequeñas oportunidades, como a los grandes gestos. Vivir el compromiso en Cáritas es vivirlo como una gracia, una vida amada y un grito de alegría y tristeza. Esa alegría, ese grito del que llora, pero el grito de la tristeza dulce. Por la cultura del cuidado y del encuentro. Porque importantísimo es mirar esa realidad social desde el encuentro y el cuidado, desde esa mirada que acaricia, para tender puentes y para ver al otro como un prójimo. Pero evidentemente todo esto desde un futuro incierto. Tras algo más de un año de pandemia, con muchos recuerdos de sufrimiento en la mente y en el corazón, vidas compartidas y personas que ya no se encuentran con nosotros, siento que debemos caminar en la esperanza. Pero no es una esperanza conformada, conformista, sino una esperanza entregada. Y aunque el futuro nos parezca incierto, también debemos tener la firmeza de afrontar las vulneraciones de derechos de las personas en mayor situación de exclusión social desde la incidencia pública y la denuncia. La mirada a la realidad social no puede ser una mirada exclusivamente del cuidado de la persona, importantísimo, pero también debemos mirar el contexto institucional. ¿Dónde está la responsabilidad pública? Haciendo alegaciones y aportaciones a un cambio de la estructura social, a un cambio de nuestras políticas públicas que son las que gestionan el sistema de protección social. Un sistema que no está protegiendo y que debe ir hacia un sistema de protección del bien común. Tal vez no le quitaría la palabra protección, pero sí del bien común. Aportaciones legislativas. A cualquier momento. En Suiza, según mi cuñado, se pregunta hasta por el precio del pan. Mandan una cartita a los buzones de cada uno de los ciudadanos para preguntarle si el pan debe subir o no. Yo no espero tanto de España. Pero sí espero que regule un sistema de protección al cuidado del ser humano, sobre todo en aquellos contextos de mayor exclusión social. Y entonces la mirada tiene que ser una mirada a las vulneraciones de derechos, a un no muelle de la vergüenza, a un no sistema donde la brecha digital es consecuencia de la pobreza, instaurado por los que tienen la responsabilidad de esa protección. Eso también es una mirada desde una conciencia crítica, desde el conocimiento, la información y el análisis, pero también desde esa conciencia que alza la voz a los momentos de injusticia y vulneración. Y para ello, evidentemente, nos tenemos que plantear retos de nuestro segundo plan estratégico. Como bien dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, pueden ver que estoy haciendo publicidad de la encíclica, Entonces, más les vale que la lean. Es muy, muy interesante. Una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar el modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, no solo para asegurar sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí. Desde la dignidad de la persona, desde su fortaleza, desde sus capacidades.
No solo una mirada de carencia o de qué le falta y qué le puedo dar. Una mirada acompañada, evidentemente, pero que respete la autonomía del otro y la decisión del otro. Y respetar no es abandonar. Respetar no es que si una persona en situación de sin hogar no quiere ir a un centro alojativo, pues me olvido de él. Respetar también es estar, sin volver a sacar el tema, pero estar. Para cuando esa persona encuentre el momento, el lugar apropiado y la capacidad de restablecer su fortaleza, sea la que dé el paso a acompáñame. Pero ¿a quién se lo va a decir si dejamos de estar? Dentro de los retos está acompañar a la adaptación al cambio. Tenemos que cambiar nuestras formas, nuestras actitudes, nuestras ideas preconcebidas. Y vuelvo al espacio del silencio. Pero no solo un silencio intelectual o físico, un silencio también interior que va más allá. Reencontrarnos y revincularnos. Lo comenté antes, encontrar lo que hemos perdido, pero encontrarnos con el otro. Revincularnos, creando puentes y una vinculación del ser humano, desde el asociacionismo, la cooperación, el bien común, la economía solidaria, desde una mirada fraterna del mundo, de lo global y lo local. Pero claro, otro reto, y esto para los antiguos en la casa, lo digo porque antes de que me lo digan, lo voy a decir yo, son los principios básicos de nuestro modelo de acción social. Ser, saber hacer y estar. Algo que es tan básico de nuestro modelo de acción social y que los que somos muy antiguos en Cáritas nos recordamos y lo sabemos de sobra, apliquémoslo. ¿Dónde están esos encuentros de ese ser que somos agentes de Cáritas con un compromiso ante la realidad de exclusión social? Cultivemos nuestro ser, cada uno desde el espacio que quiera y como quiera, pero cultivémonos, volvamos a la fuente para poder encontrar esa mirada que la cultura, el neoliberalismo, el egoísmo, el hedonismo, el individualismo nos hacen perder. Volvamos a nuestro ser, pero también al saber hacer. Y el saber hacer es conociendo la realidad, formándonos para poder acompañarla, con ese silencio exterior, analizándola. Y con eso no hace falta hacer una encuesta con un 50% de objeto de encuestado, ni hacer un informe FOESA. El análisis de la realidad parte de ir a la fuente de la información, de no quedarnos con una fuente secundaria o exterior, sino ir a la fuente de la información para poder hacer un análisis coherente de la realidad y tener una conciencia crítica y poder tomar decisiones apropiadas. Y principalmente, y creo que en estos momentos, en este estado de pandemia, es importantísimo tener una mirada de la realidad social desde el estar. No somos salvadores del mundo. No tenemos respuesta para todo. Pero sí tenemos algo que caracteriza a la red de Cáritas en toda la iglesia. Estar. Estar de humano a humano, de persona a persona. Estar y saber que puedes tocar en mi puerta para llorar, para gritar, para insultar, ante tu impotencia, tu frustración. O estar en silencio, pero estar. Esa también es una mirada a la realidad. Una mirada de no invisibilizar más a la realidad de lo que ya está invisible.
Y el estar hace que se visibilice. Como dice mi amigo el Papa Francisco, les digo que como no se lean la Fratelli Tutti, pues se la voy a leer yo cacho a cacho. Solo con una mirada cuyo horizonte está transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Esto es un gran reto. Y las encíclicas, por lo que no lo sabía, parten de la doctrina social de la Iglesia. Pues si alguien dice que esa palabrota que significaba la doctrina social de la Iglesia, pues el conjunto de las encíclicas y de las cartas pastorales de nuestros obispos, del Papa. Doctrina social de la Iglesia, de la acción social de Cáritas, desde una reflexión a la mirada de la realidad, desde lo concreto y desde lo global. Esto implica que el hábito de reconocer al otro el derecho de ser el mismo y de ser diferente, a partir de ese reconocimiento hecho cultura, se vuelve posible la gestación de un pacto social. Sin ese reconocimiento surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda todo significado. Nuestra mirada puede hacer que el otro pierda significado. Y ahora vamos a terminar con una canción que quiero que la escuchen detenidamente. Yanira no me va a quitar el micro porque quiero leer un texto que pone al principio de la oración y después me callo. Porque lo importante también de una mirada a la realidad social es lo que la canción dice. Si no tienes voz, grita. Si no tienes piernas, corre. Si no tienes esperanza, invéntala. Alegría, un destello de vida, alegría, la voz del loco que grita, alegría, el dolorido llanto de la tristeza bella y serena, como la rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad. Alegría, es una chispa brillando, alegría, un hombre joven cantando, alegría, el dolorido llanto de la tristeza bella y serena, un ángel dentro de mí, alegría, una mágica
como un asalto de felicidad. El dolorido llanto de la tristeza bella y serena, como la rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad. Alegría, como la luz de la vida, alegría, como un payaso que grita, alegría, del estupendo grito de la tristeza loca, serena, como la rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad, del estupendo grito de la tristeza loca, serena, como la rabia del mar, alegría, como un asalto de felicidad, un ángel dentro de mí, alegría, una mágica felicidad. Alegría, como la luz de la vida, alegría, como un payaso que grita, alegría, el estupendo grito de una tristeza loca, serena, un ángel dentro de mí, alegría, una mágica felicidad. Bueno, pues ahora pretendíamos terminar con esta canción, pues un poco para también visibilizar que la mirada a la realidad social tiene que ser una mirada desde lo más profundo, una sensación y un sentimiento de alegría, pero de una alegría con el encuentro con el otro, con las personas, sabiendo que hay un grito profundo de una tristeza serena y loca, pero también una rabia de amar. Y por tanto, es importantísimo que esa mirada tenga una mirada de felicidad. Con esto concluimos un poco lo que hemos querido presentar y visibilizar a esa mirada a la realidad social y abrimos un turno de preguntas. Quien quiera la palabra, toca la manita en la parte superior, que sale un machanguito haciendo hola, ese, ahí. Y abrimos todos los micros, o el que quiera hablar lo vamos abriendo y el que tenga alguna dificultad lo abre él mismo. No se atreven. Me voy a aburrir. Cira. Yo. Bueno, no sé quién está primero. Sí, tú, Cira. Vale, lo mío es rápido y a ver, primero que es genial la exposición Calle y con el vídeo que tú has comentado un poco lo que sugiere, ¿no? El tema de la alegría y demás. Y yo, perdonen un poco la metáfora, además a mí me sale que eso sí, hemos hecho Cáritas durante este tiempo, sobre todo este tiempo, me explico, contorsionismo, cosas imposibles y lo hemos hecho, que para arriba, que para abajo, esa música, a mí me trasladaba, todo lo que estaba viendo era pues Cáritas en una situación crítica como la que hemos vivido e intentando hacer cosas que es como, venga, ¿se puede más? Sí, pues venga, más.
es una bobería lo que estoy comentando, pero que me ha salido eso y lo tenía que comentar. Muy Bueno, gráfico. yo menos lo de doblar el cuello, porque lo veo y me da grima, que me da unas fatigas que me muero. Yo creo que mi voluntariado ha tirado para adelante y yo con lo que hemos podido. Bueno, pues nada, eso. Muy Me bien, alegro. la posición. Yurma. Nada, yo simplemente digo, es que poco puedo decir después de la pedazo de exposición y de ponencia que has hecho, porque digo, me ha encantado todo ese análisis de la mirada, te lo copiaré, te lo pediré, no lo sé, pero digo que me ha gustado mucho cómo se ha intercalado, digamos que lo más cuantitativo de los datos, con todo ese análisis de cómo mirar, ¿no? Y esa conciencia crítica que creo que tenemos que estar que tenemos que recordárnoslo constantemente, porque a veces nos vamos solo a lo que tocamos, a lo que vemos, a lo tangible, ¿no? Y se nos olvidan muchas veces un montón de otras cosas que también están sucediendo. Entonces, gracias por recordarlo, gracias por traerlo, gracias. Hubo momentos hasta que me emocioné, porque es como recordar esa mirada, como decías, que va más allá de lo que ven los ojos, ¿no? De más allá. Entonces digo, un montón de gracias. Y me uno a lo que decía Cira con esta canción la usamos mucho, nos encanta. Y ciertamente las imágenes, cuando la ves, Circo del Sol, y dices tú, bueno, pues al final hemos sido un poco eso, contorsionistas, malabaristas, y es verdad que ante un montón de momentos de angustia, desesperación, frustración, hemos mantenido la alegría. Yo por lo menos lo he sentido así, digo, con todos los agentes, con el personal contratado, con el voluntariado, con las personas atendidas. Digo, detrás de todo eso estaba como esa esperanza y esas ganas de salir y de seguir caminando, ¿no? Y espero bueno, que eso nos acompañe siempre, ¿no? Que la alegría siempre esté presente y que podamos seguir siempre celebrando que el ser humano está por encima de todo, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad, me ha encantado. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Una pregunta? Se puede preguntar, ¿eh? Lucía, ¿no te atreves? Lucía Guasimara. Esa soy yo. Levanto la mano. Yo digo, como había otra Lucía, digo, a lo mejor es la otra. No, a mí me ha gustado mucho la forma, la forma en la que lo has expuesto, perdón. Yo que estoy de novata, entonces me gusta mucho escuchar. Y como muy bien me dice Yurma, da 2 pasitos para atrás, escucha, observa. Y ya luego hace. Entonces me gusta mucho lo que han expuesto, como las compañeras también han reflejado el momento de pandemia, que yo me lo perdí, yo no estaba, me salvé. Pero bueno, que me gusta mucho. Además, me siento muy identificada con el Circo del Sol. Mi hija también está en la escuelita del circo aquí en vecindario. Y entonces también muchas veces con ella me veo haciendo malabarismos y contorsionismo, literalmente y imaginariamente también, con las realidades con las que me estoy encontrando. También veo que es más de lo que yo he estado superando hasta ahora en las distintas instituciones en las que he estado. También me ha tocado un poco ser camaleónica y adaptarme a lo que nos va viniendo y a todos. Pero bueno, que muchas gracias por las jornadas, que me están gustando mucho y me están sirviendo un montón para hacer un colchoncito de información que me hacía falta. Muchas gracias. ¿Alguien más desea comentar algo? ¿Preguntar? A la de una, a la de dos. Chim, pum. Bueno, pues lo dejamos por aquí hoy. Yo creo que ya es viernes, tarde, también tenemos que desconectar un poco. Hacer una invitación a mañana a las 10, el taller de herramientas para la animación comunitaria. Pues anímense y compartan también para que todos tengamos la oportunidad, pues, de poder disfrutar de él. Y les esperamos aquí mañana. Besos.